La planificación de un presupuesto anual permite controlar de manera más precisa los gastos a corto, mediano y largo plazo, por lo que es preferible iniciar el 2017 con un programa de ahorro. Las personas, del total de ingreso que reciban, alrededor de un 10% de ese total de ingreso lo destinen, ¿no es cierto?, para un fondo de ahorro. ¿Sabía que en el Ecuador hay alrededor de 25 millones de tarjetas emitidas? Estas pueden ser de débito, de crédito o directamente repartidas por las grandes corporaciones, sobre todo de electrodomésticos. La mayor parte de personas han gastado tanto en el mes de diciembre, sea porque van de viaje o porque compraron más cosas de las que podían haber comprado con su presupuesto, que evidentemente ese sueldo adicional, ese 13º sueldo, se gasta en el pago de lo que nos excedimos. Del año 2017, bienvenidas y bienvenidos al mediodía. Muchísimas gracias como siempre por compartir con nosotros. Feliz año para ti también, Arturo. Muchísimas gracias y feliz año para todos este martes 3 de enero, el primer día de trabajo y también de escuela y colegio para quienes asisten precisamente a los planteles educativos del 2017. Así que bienvenido 2017, que sea tan bueno como el 2016 y dependerá de nosotros que sea hasta mejor. Yo creo que debe ser mejor, hay que ponerle ganas, hay que trazarnos metas, pero hay que esforzarse por cumplirlas. Y lo decíamos en el último programa del 2016, hay que visualizar lo que queremos, pero hay que trabajar en ello, porque si no, no llega a cumplirse, es así de sencillo. Y mire cómo nosotros hemos empezado a visualizar este año. ¿Qué significará este chanchito, este cepito aquí? Yo pensé que era que no hay que comer mucho en el 2017. Puede leerse desde puede ahí, ¿no? ser. Puede leerse desde ahí. Pero no, este en realidad tiene una rajadura aquí arriba, que lo que quiere decir es que es un cepito que nos ha prestado la Melina, quien es la que más ahorra de todo el grupo de Al Mediodía y que saca cientos de dólares al año por ahorrar. Así que nosotros tenemos que un poco seguirle el paso y ella nos ha prestado esto para ver si es que nosotros le contagiamos también a ustedes y nos contagiamos de las formas de ahorrar un poco de dinero, nunca está de más. Y es justamente lo que estaremos hablando en este espacio, en nuestro primer programa del 2017, cómo planificar nuestras finanzas para que este año pues no estemos ahorcados con el dinero y nuestro bolsillo no padezca durante los 12 meses del año. Claro que sí, es una cuestión que sabemos que no es sencilla y por eso vamos a tener aquí a expertos que nos van a dar los mejores consejos, pero en este caso no solamente cómo ahorrar, sino también cómo sacar ese préstamo importante si usted quiere hacer algún tipo de inversión, cómo hacerlo, a quién debe llamar. Bueno, en este momento a quien usted va a tener que llamar es a nosotros porque las líneas se abren. Así es, ya vamos a darle los números de teléfono. ¿Qué tal si lo hacemos de una vez? De una vez. 3970-813, 3970-822, las líneas de teléfono están abiertas para que usted nos cuente. Podría ser también cómo pasaron el fin de año, cuáles son sus metas para este nuevo 2017 y qué van a hacer, cómo van a hacer para estirarle al billete al máximo para que nos rinda. Y siempre ahorrar. Bueno, y nosotros empezamos así con esa idea del programa, obviamente deseándoles del mejor de los 2000, mejor de los años posibles, que es este 2017, se cumplan sus metas y nosotros, una de las metas tiene que ser, Vanessa, ahorrar y cuidar el dinero. Y en el primer reportaje que vamos a ver, con el que abrimos este espacio, vamos a tener algunas recomendaciones importantes que usted debe tomar si su meta es ahorrar dinero. La planificación de un presupuesto anual permite controlar de manera más precisa los gastos a corto, mediano y largo plazo, por lo que es preferible iniciar el 2017 con un programa de ahorro. Entre algunas de las recomendaciones, el economista Wilson Araque nos sugiere hacer un fondo de emergencia para poder ahorrar dinero. El fondo de emergencia es aquel que se crea con un propósito específico, sobre todo vinculado a aspectos y que se presentan de manera inesperada. Entonces, por esa razón siempre se sugiere que las personas, del total de ingreso que reciban, alrededor de un 10% de ese total de ingreso lo destinen, ¿no es cierto?, para un fondo de ahorro, y de ese fondo de ahorro algún monto sea para cubrir estas necesidades que se presentan de manera inesperada. Para crear este fondo es importante la decisión que usted tome para almacenar el dinero. Por ejemplo, si su primera opción es poner en una alcancía, es indispensable que sea una alcancía donde no se pueda sacar el dinero. Además, como sugerencia, puede fijarse en poner una cantidad específica
todos los días o poner en la noche todas las monedas que tenga en sus bolsillos o bolso. Como me estoy poniendo un negocio, y estoy tratando de gastar lo que lo que necesito y ahorro para el negocio. Es por eso que ahora toca ahorrar para de repente el estudio o alguna enfermedad grave de nosotros. Aparto parte de mi sueldo para el fondo. Y si su opción es tener un ahorro familiar, tenga en cuenta que cada persona debe comprometerse a no topar ese dinero, sino solo en caso de emergencia. Por otra parte, si su opción es un banco, es importante conocer la rentabilidad y el riesgo de la institución financiera. En la página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros consta la información sobre la calificación de riesgo de las instituciones financieras. Generalmente aquellas instituciones que están en calificación entre A y B son aquellas instituciones más confiables, ¿no? Entre otras de las alternativas para ahorrar está en buscar ofertas y evitar diferir compras con tarjetas de crédito. Uno actúa de manera inteligente cuando compra. Por ejemplo, puede conseguir descuentos importantes en ciertos productos. Entonces, esos descuentos que usted obtiene en la compra de ese bien o de ese servicio, ese descuento se convierte en un ahorro. El economista Araque nos da una recomendación en caso de tener un gasto emergente y no contar con un fondo de ahorro. No caer en manos de los chulqueros o agiotistas, ¿no? Porque el momento que la persona toma la decisión de endeudarse, utilizando la vía de los chulqueros, está casi suicidándose. Recuerde además que los especialistas en finanzas personales sugieren que para considerar que su economía sea estable durante todo el año, deberá ahorrar el 20% de sus ingresos netos y vivir con el 80% restante. Así que ya lo sabe, ponga en práctica estos consejos y haga que su plan de ahorro funcione durante todo el año. Muy bien, ya lo saben entonces, de esos truquitos para poder ahorrar de centavito en centavito. Al final se hace un dolarito y de dolarito en dolarito luego se puede hacer hasta un milloncito, dicen por ahí. ¿Será que podemos hacer un milloncito alguna vez? Yo creo que hay que darle suave en tal caso y qué bueno que sea Melina Espinosa la que haya hecho ese reportaje porque ella habla a través del ejemplo y eso está buenísimo también, Arturo. ¿Te parece si damos la bienvenida ya a nuestro primer invitado? Como ya lo saben, estamos hablando de cómo hacer para que este 2017 la preocupación no sea la finanza. Entonces nosotros le vamos a dar durante esta hora de programa consejos muy prácticos, muy útiles que usted esperemos que lo tome en cuenta junto a su familia. Y nuestro primer invitado del día es el ingeniero experto en banca digital, Juan Carlos Terán, a quien agradecemos muchísimo porque entiendo que nos va a dar buenas recomendaciones que creo que desde Arturo y desde mí lo vamos a empezar a tomar en cuenta ya desde este 3 de enero, ya sin perder más tiempo. Muchísimas gracias Vanessa, por estar gracias aquí. Arturo, qué gusto, gracias por la invitación. Gracias por venir, Juan Y Carlos. momento también de decirle a la gente que participe, Arturo. Exactamente, es un tema como lo habíamos mencionado hace un momento que no es tan sencillo. Uno dice, sí, yo me propongo este año ahorrar, pero bueno, vamos a ver si lo logramos también. Así que las líneas están abiertas, 3970-822, 3970-813. Cuéntenos primero si usted tiene ya algún truco para ahorrar, ese truco que pueda compartirlo no solo con nosotros, sino con todos nuestros televidentes. Y si tiene alguna duda, también pues será bienvenida y será despejada. Ingeniero, ¿qué tal si empezamos con la pregunta del millón? ¿Por qué es tan difícil ahorrar? ¿Por qué se nos hace tan difícil ahorrar? Arturo, sí, efectivamente, el problema está en que a veces uno se desorganiza en sus finanzas y afortunadamente más bien ahora hay iniciativas vinculadas a lo que se llama la educación financiera, que quizá nosotros hace mucho tiempo atrás pues no la teníamos y hoy en día ya en algunos países desarrollados, inclusive en el Ecuador, ya hay iniciativas muy importantes en las cuales en ciertos colegios se están dando ya clases de educación financiera, porque es ahí desde donde nace la cultura a ahorrar, a invertir y a mejorar las finanzas. Entonces tenemos un antes y un después. Economía del hogar también les dan, que es importantísimo como para llegar a la casa y saber cómo estirar el dinero para que nos alcance y repartirlo en todas las cosas que tenemos que hacer. Servicios básicos, educación de los niños, alimentación. Pero eso no pasa en nuestro país, todavía no llegamos hasta ese punto y es lo que queremos saber. ¿Cómo hacer entonces si no tenemos a alguien que nos oriente? Bueno, Vanessa, hay que siempre recalcar que el ama de casa, ¿no es cierto? Esa señora que cuida de su hogar,
siempre es una gerente financiera del hogar, ¿no? Es a veces la más organizada que todos, ¿no? Llega el dinero y por eso hay economías, por ejemplo, en la India y en el África, donde, por ejemplo, el Banco Mundial da créditos a las mujeres para hacerlas emprendedoras y no a los hombres, y hacen que cuando el hombre recibe créditos, la mujer sea la que tiene los ingresos para manejarlos. O sea, ¿el hombre es un poco más irresponsable en cuanto a gasto entonces, en general? Bueno, según estudios internacionales, sí, ¿no es cierto? Hay una tendencia a hacer que haya otros gastos que sean fundamentales para el hombre que no son necesariamente para el hogar. Nos vamos por ahí, ¿no? Nos entretenemos con otras cosas quizás, le damos prioridad a lo que en realidad no tiene que ser prioritario. Es correcto, Arturo, así pasa, ¿no? Entonces, pero esta cultura financiera que se nace como un esquema dentro de la Alianza de Inclusión Financiera, que es promovida por la Fundación Bill y Melinda Gates y esto, está haciendo que en el Ecuador ya haya modelos de emprendimiento. O sea, yo veo que aquí el problema son dos. Un desconocimiento de cuando alguien va a pedir un crédito, y es pedir un crédito para pagar el crédito anterior, entonces es una bola de nieve. Y lo otro es no entender que existen temas que uno debe consultar al banco cuando va a solicitar un crédito. Colombia tiene una muy buena iniciativa que le está llevando a la Asociación de Bancos con un programa, es un muñequito, y dice, ilústrate, y le hace a la gente que pregunte. Entonces, por ejemplo, hay gente que no sabe cuando uno va a pedir un crédito, que uno puede escoger sobre una tabla de amortización que se llama la amortización en el modelo francés o la tabla de amortización alemana. Entonces, la tabla de amortización alemana hace que uno pueda pagar el capital más rápido, y la francesa hace que más bien yo pueda prolongar el pago de capital con el pago de intereses si es que no sé si tengo un empleo seguro de aquí a los próximos 365 días. ¿Cuál es la que más se aplica en nuestro país? En nuestro país la que más se aplica es la alemán, ¿no? El modelo alemán, la amortización, el esquema alemán, ¿no es cierto? Que es pago de capital, y de tal manera que a la mitad del pago de la deuda ya he logrado pagar la mitad del capital. Vamos a hacer una pausa en eso porque me parece que hay que profundizar un poquito, sobre todo en el tema de endeudarme nuevamente si es que quiero pagar deudas más pequeñas. Usted nos dirá si es que eso es recomendable o no, pero creo que tenemos primero una llamada telefónica. María Andrade nos llama desde Quito. María, ¿cómo está? Feliz 2017. Hola, mis queridos amigos, qué bueno. La verdad es que es para mí un honor poderme comunicar con ustedes. Les felicito por el programa, un lindo programa, y para ustedes también muchas bendiciones de parte de Dios para que ustedes tengan siempre un adelanto en todo lo que hacen. Realmente esto del ahorro para mí es satisfactorio, y yo he compartido con la amiguita que hizo el reportaje hace rato sobre poner en la alcancía. Les comento cuál ha sido mi tipo de ahorro que Cuéntenos. yo he tenido. Yo he tenido la costumbre de poner, por ejemplo, las moneditas, las de $1, las más nuevitas. Las doradas. He tenido esa costumbre de ahorrar, de poner siempre las más nuevitas. Y mi conteo ha sido cada fin de año por lo menos unos $700. ¡Qué bueno! Ese ha sido mi ahorro, sí. También tengo la costumbre de, como en el bus, tenemos nosotros eso de que recibimos monedas de 10 centavos, de 5 centavos, todas las de 10 centavos les meto así mismo en una botellita. ¿Ya? Y llego a recolectar a veces hasta $250, solo monedas de 10 centavos. Oiga, María, y cuéntenos, ¿y qué ha hecho con ese dinero? Tal vez comprarse algo lindo, tal vez irse de paseo, ¿qué ha hecho con ese ahorro? Sí, realmente me ha sacado de muchos apuros. A veces he necesitado para cosas muy necesarias, como por ejemplo también he utilizado de pronto en el cumpleaños de uno de mis hijos. He tenido ajustes para poder pagar rentas o qué sé yo. Entonces sí me ha sacado de algunos apuros. Excelente. He tenido esa oportunidad. Entonces eso sí es una cuestión que puede ayudar en cierto modo a una persona, pero hacerlo, como dijo la compañera hace rato, siempre poner y decir voy a poner tanto en cada semana, qué sé yo, o lo podemos hacer cada mes. Entonces sí ayuda a sacar de muchas necesidades. María, y la última preguntita, estamos en el tercer día del año, ¿ya comenzó? Ya, realmente ya. Yo tengo la costumbre de comprar esos cepitos que son de metal. ¿Ya? Entonces, que como dicen, no se lo puede sacar, y cuando ya se lo saca, pues ya no se lo puede volver a reutilizar.
o si no tengo también, he tenido también la suerte de tener un perrito, ¿Ya? Que ha sido de esos que son de que se rompe y bueno, ya desecha, ¿no? Pero yo lo hago el huequito tan bonito que nuevamente lo vuelvo a poner con cal o con cualquier cosa que lo vuelvo a sellar. Muchísimas gracias. Eso María, es ahorrar. Eso es ahorrar y es una excelente iniciativa. Espero que a fin de año nos invite al cafecito con esos ahorros, ¿no? Nos va a Podría invitar. ser. Ya tenemos los datos arriba. Sobre todo, felicitaciones a María, quien nos ha dado un ejemplo de ahorro. Y empecemos, o sigamos más bien, hablando de estas malas costumbres que tenemos muchos, no solo ecuatorianos, me parece que puede pasar en cualquier parte del mundo. El tema de hacer otro hueco para tapar uno. A veces el otro hueco termina siendo más grande y va haciéndose una bola de nieve. Este tema de los préstamos, de cómo solucionar las deudas a las que uno se va metiendo de a poco, que empiezan con tarjetas de crédito. A ver, aquí el punto importante es lograr entender cuál es el nivel de deuda y buscar mecanismos de apalancamiento de tal manera de que, por ejemplo, se puede pedir una nueva deuda para pagar las anteriores a una menor tasa, por ejemplo. Y terminas pagando menos al mes y es una sola deuda. Eso es más sencillo. Además, esas reestructuraciones en el país son más complejas, ¿no es cierto? Hay países del primer mundo donde más bien fomentan que eso ocurra, permitiéndole a la gente cierta holgura o cierto respiro para poder seguir adelante. Porque claro, en un país como el Ecuador siempre hay eventos que hacen que la gente tenga que endeudarse, una enfermedad, eventos que no estaban previstos en el presupuesto y como María no tenían un chanchito con 250 o 700 dólares al final del año, ¿no? Y esto se vuelve complejo, pero siempre es importante el tratar de entender cuál es el nivel de deuda de cada uno y sobre todo evitar caer en compras compulsivas. O sea, lo que más genera deuda es la compra compulsiva. ¿A qué nos referimos con compra compulsiva? ¿Es lo que no necesitamos y aún así lo adquirimos? Sí, es un tema más psicológico inclusive, Vanessa, ¿no? De que quien va al centro comercial y no puede salir del centro comercial sin haberse comprado algo, no importa qué, pero es, ¿no? Alguien dice, estoy deprimido, me voy de compras, ¿no? Eso se escucha, ¿no? Terapia. Es una terapia, Claro. creen que es una terapia y la terapia que viene del problema después, ¿no? Pero al final del día lo importante es siempre tratar de esquematizar dónde está el nivel de deuda y sobre todo sentarse con la institución financiera con la que uno trabaje, o sea, el banco, la cooperativa. El mundo cooperativo cada vez más interesante en el Ecuador. Ahora que con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha cambiado un poco las reglas del juego hacia las cooperativas. Les han dado como mayores Les han dado mayores posibilidades de crecimiento, les han permitido ya emitir chequeras, les han permitido emitir tarjetas de débito, tarjeta de crédito. Yo creo que, por ejemplo, el uso de mecanismos de lo que se llama el dinero electrónico de la banca, ¿no es cierto? O sea, la tarjeta de débito. En países ya se usa cada vez más. Porque el problema es que cuando alguien tiene un exceso de efectivo en el bolsillo, tiende a gastárselo. En cambio, si uno tiene una tarjeta de débito de su institución financiera, lo va gastando como va. Esa es una cifra real, exacto. no es algo que uno cree. Es decir, uno dice, tengo un billete de 20, no me quiero gastar. Eso es más o menos como tener una tarjeta, porque si tienes el billete de 20 en monedas de 1, a la mediodía ya no tienes ni $1. Es correcto. Pero en cambio el billete de 20 sí lo mantienes ahí, nuevito, no quieres todavía gastarlo. No quieres sí tocarlo, ayuda. claro, como el billete de fin de año que uno guarda ahí dobladito. Pero claro, los mecanismos como en los que fomenta la banca digital, ¿no es cierto? Y lo que es las cooperativas que están ofreciendo ya tarjetas de débito y otros instrumentos, hacen que la gente pueda gastar de una manera más consciente y sobre todo teniendo un récord. O sea, lo importante es que la gente empiece a guardar en un cuadernito sus transacciones. O sea, el orden en el que voy gastando y empezar a hacer presupuestos. ¿Cuánto voy a destinar al colegio? ¿Cuánto voy a destinar a la salud? A medida que va ordenándose de esa manera, va a poder empezar a tener una cuenta que se va a llamar ahorro. Claro. ¿No? Porque ese orden va a permitir que esa persona pueda por fin, al final del mes, no tan ordenados como la señora María, que tenía 700 y pico euros al final del año, pero sí podría ser una buena meta, ¿no? Juan Carlos, yo creo que todavía tenemos que hablar mucho sobre las compras compulsivas. También tenemos que hablar sobre si la gente conoce o no cuáles son los términos en los que uno se endeuda en las tarjetas de crédito. Y vamos a darles algunos datos interesantes de cuántas tarjetas de crédito estaban registradas hasta el año 2015, que es el dato que yo tengo aquí, pero estaremos hablando más adelante con una economista que ya es amiga de la casa, Arturo. Por supuesto que sí, le esperamos entonces, no solo usted, sino a ella también, en un momento más, porque nos vamos a una pausa, pero volvemos ya.
manejar nuestras finanzas es el tema de hoy. En el primer programa de Al Mediodía del año 2017 le invitamos para que usted esté conectado, para que participe activamente. Las líneas de teléfono están habilitadas para que usted nos llame desde cualquier provincia, desde las 24 provincias del territorio nacional. Nuestra siguiente invitada, bueno, que nos acompañará en este panel para darnos recomendaciones importantes, es una amiga de la casa, viene desde el BIES, desde el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es la economista Patricia Rodríguez, quien ya es amiga de la casa, como lo habíamos dicho, y ya nos ha dado recomendaciones súper importantes en el 2016, pero teníamos que traerla porque en este 2017 todavía creo que hay lecciones que no hemos aprendido. Economista, bienvenida. Muchas gracias, gracias Vanessa, gracias Arturo, Carlos, mucho gusto estar aquí, gracias por invitarme. Bueno, ahora ya vamos a tener un poquito más de tiempo para hablar de las finanzas, que es importante porque estamos comenzando el año y es el momento de, aparte de tener nuestras metas personales, espirituales, de crecimiento profesional, también lo hagamos y nos pongamos metas económicas, porque si no sabemos a dónde vamos, no vamos a llegar a ningún lado. Así es, y dejamos planteado en el bloque anterior lo referente a las tarjetas de crédito, y Arturo Barriga preparó un reportaje en el que nos va a decir qué tan beneficioso es tener 1, 2, 3, 4 tarjetas y si sabemos en verdad cómo manejarlas. Preste mucha atención. ¿Sabía que en el Ecuador hay alrededor de 25 millones de tarjetas emitidas? Estas pueden ser de débito, de crédito o directamente repartidas por las grandes corporaciones, sobre todo de electrodomésticos. Se llaman tarjetas corporativas y tienen ciertas cualidades como tarjetas captivas, o sea, que captan para determinadas compras y usos en determinados establecimientos. En el país se estima que los consumidores suelen tener de 1 a 4 tarjetas de crédito por persona, lo que equivale a un consumo de 1.5 mil millones de dólares anual. ¿Qué tal pagador es el ecuatoriano? Bueno, de los estudios que hay acá en el colegio es buen pagador. El 80% es buen pagador, el 20% que es no mal pagador, sino que de ese 20, un 10% ha tenido algún tipo de problema económico o socioeconómico, y un 10% más que mal pagador es un poco descuidado. Es así que será imprescindible el buen uso que el consumidor le dé a las tarjetas de crédito, que de ser una buena herramienta podrían transformarse en una pesadilla de acumulación de deuda. La mayor parte de personas han gastado tanto en el mes de diciembre, sea porque van de viaje o porque compraron más cosas de las que podían haber comprado con su presupuesto, que evidentemente ese sueldo adicional, ese 13º sueldo, se gasta en el pago de lo que nos excedimos. No pague solo los mínimos, no acepte más de las que necesite y sobre todo, no caiga en las malas promociones. Cualquier tipo de seguro e inversión también debe ser bien analizado. Aprendamos a usarlas entonces y recuerde que si ya siente que está en problemas por las deudas, lo más importante será acercarse a las entidades bancarias para poder solucionar cualquier vicisitud que ya tenga. Y vamos a hacer una encuesta rapidísima. 1, 2, 3, 4. Aquí hay unas 5 o 6 personas detrás de cámara. ¿A quién le queda todavía el 13º? ¿A quién le queda todavía algo del 10º? A ver, alcen la mano. 1, 2, 3, 4. ¿En serio? Ah, no estamos mal. Yo creí que íbamos a estar peor. Y vamos a preguntarle también a Beatriz Mejía. Ella es de Guayaquil. Doña Beatriz, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto saludarles y felicitarlos por el tema de hoy día. Excelente el tema. Gracias por ayudarle. Cuénteme. Y quisiera saber con respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan convenientes son los créditos de hasta 12.500 que están dando ciertos bancos a 3 años plazo y con un porcentaje de interés al 16.06%? ¿De cuántos son los préstamos, me dice? Hasta 12.500, con un plazo de 3 años para pagar, con un 16.06% de interés. Muchas gracias por la pregunta. Ingeniero, ¿podríamos un poco hablar de este tema? ¿Es una buena tasa de interés de 6? ¿No es muy alta? A ver, lo importante primero es determinar si se necesita o no el dinero, porque hay mucha gente que le llega la posibilidad de endeudarse. Está bueno, $12.500 y me gasto los $12.500.
Lo importante es, primero, determinar si se lo necesita. Luego, la tasa de interés. La tasa de interés está de acuerdo al riesgo y al tipo de crédito. Entonces, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria han fijado una tabla, de acuerdo a la Junta de Regulación Monetaria, cuáles son los techos para deuda. Entonces, lo que yo entendería que está haciendo, como pregunta la señora, es un avance de efectivo en tarjeta de crédito, más que una operación financiera de un banco. Habría que ver, por ejemplo, porque si es un préstamo sin garantía, entonces el interés es más alto, porque hay un riesgo mayor. Entonces yo lo que más bien le recomendaría a esta señora es que primero determine si necesita o no. Luego, ese 16.5 está dando crédito de consumo, entonces es para qué, si va a remodelar su casa. Quizá, por ejemplo, si tiene un apartamento o una casa que alquila y mejorándolo, cambiándole baldosas, haciéndole esa mejora, esa inversión de $1.500, puede arrendarlo mejor, quizá es una inversión. Entonces, ¿un vehículo, tal vez? Si es un vehículo de trabajo, sería una buena inversión, por ejemplo. Pero habría que entender, y ahí viene parte de la educación financiera que mencionábamos, es sus ingresos en su negocio le permiten endeudarse el 16% y todavía ser rentable como negocio. Entonces, si tiene una panadería, si tiene una tienda y necesita un vehículo de distribución, con el giro del negocio, ¿podría esta persona entonces tomar esa deuda o no? Es un ejercicio que esta persona va a tener que hacer. Pero ¿y para una persona que no tiene un negocio, comprarse un vehículo es una buena inversión? A ver, comprar un vehículo siempre es una buena inversión. Recordemos, sin embargo, que un vehículo tiene un proceso de depreciación muy acelerado, ¿no? Entonces, a veces no es una buena inversión el comprar un vehículo, por ejemplo, nuevo. A veces un vehículo de segunda mano tiene una mejor acogida. Recuerden que un vehículo nuevo, al salir del patio del concesionario, ya vale el IVA y 10% de la depreciación del año. Entonces tiene un 24% menos de ese momento que el vehículo ha salido. Así que hay buenos mecanismos. Yo creería que, por ejemplo, con estos $12,500 podría buscar alternativas, por ejemplo, con el BIES en planes de financiamiento. Yo creo que Patricia aquí tiene algunos ejercicios financieros interesantes que podría traer sobre la mesa. Patricia. Claro. El tema es, obviamente, ¿para qué me voy a endeudar? Y antes de endeudarte, las deudas que nosotros tomamos tienen que ser repagadas, pero no con lo que tú previsionas que vas a tener al futuro. Por decir, me voy a comprar una máquina industrial de coser para hacer 1000 camisetas y con lo que venda las 1000 camisetas voy a pagar la máquina. No, tú tienes que decir cuánto yo tengo ahorrado de parte para invertir en esta máquina, cuánto me genera mi negocio actualmente, cuánto tengo yo de ingresos que me permitan pagar la deuda y evidentemente, si esta es una tasa de interés del 16%, habrán otras opciones en otros bancos que me den una mejor tasa para poder endeudarme. Al referirme a mejor tasa, quiero decir una tasa más baja. Y porque si tú vas contando todo lo que vas a pagar, vas a necesitar tener más rentabilidad a mayor tasa. Entonces, obviamente, esta tasa de un 16% es para consumo. Y si tú quieres endeudarte para consumo, cosas que no sean productivas, es preferible que primero ahorres y luego te compres la laptop, te compres la televisión plana, te compres ese tipo de consumo suntuario. Y ahí es lo que hablábamos antes, que tienes que tener control sobre tus emociones, tener perseverancia, tener paciencia, ahorrar primero y comprar después en consumo. Si es para producción, tú tienes que ir a los bancos a ver una tasa mejor. Y el BIES obviamente tiene también tasas, si quieres créditos rápidos de consumo, tiene tasas muy competitivas. ¿Cuáles son esas tasas competitivas? Bueno, son al 8% en hipotecarios y en los quirografarios están más o menos al 10%. Entonces, todo eso ustedes tienen que ver el rato de endeudarse. ¿Para qué me voy a endeudar? ¿Cómo me voy a endeudar? ¿Cómo voy a garantizar el crédito? Si es de un auto, trate de poner en garantía su auto y la tasa. Perfecto, ya lo sabemos. Entonces, lo más importante, vea si es necesario o no, Vanessa. Eso es de entrada. Sí, hay que planificar, lo que decía, tener un poquito de paciencia. Vamos a darle paso a una llamada telefónica. Verónica nos llama desde Quito. Muchísimas gracias por la espera. ¿Cómo está? Y feliz año.
También buenos días. ¿Cómo está, Verónica? Cuéntenos. El tema de mi pregunta es el siguiente. Hace años, mis padres no tenían tanta costumbre de vivir endeudados como vivimos nosotros, porque no había el uso tan frecuente, por ejemplo, en Ecuador, de las tarjetas de crédito. Y la gente aprendía a ahorrar y compraba a muchísimo mejor precio con plata en mano. Hoy, esta costumbre que hemos adquirido de comprar todo con tarjetas de crédito y pagar después, nos ha metido dentro de un sistema de consumo que podría llegar a reventar a quien no tiene disciplina. Entonces, yo creo que la disciplina debería comenzar por regular justamente el tema de que la gente no gaste tanto porque las propagandas dicen, no importa, compre ahora y paga después de 3 meses y no sé cuánto, y llega un rato en que revientan. Y he visto a mucha gente reventar económicamente justamente por no tener esta educación financiera que en vez de progresar ayuda a hundir muchas veces a familias completas, que eso les genera en 100.000 problemas familiares de divorcios y 100.000 cosas, porque las finanzas no fueron manejadas organizadamente. Yo creo que este tipo de programas deberían servir muchísimo para educar a la gente. En ese sentido, les felicito por la iniciativa y promover que la gente no gaste más allá de lo que tiene. Muchísimas gracias, excelente recomendación, Verónica, y le doy un dato para complementar y que los expertos pues nos den también alguna otra acotación sobre su inquietud. Yo tengo un dato de 2015, agosto de 2015 decía que había un saldo en tarjetas de crédito de 4.619 millones de dólares. La mayoría de eso, aproximadamente casi 4.000, correspondía a tarjetas de crédito de personas naturales. La recomendación de Verónica, por ejemplo, era pagar, si podemos hacerlo con efectivo, porque incluso hay promociones para la gente que paga en efectivo. ¿Por qué nos acostumbramos tanto ya a la tarjeta de crédito? Pues quizás hay que mencionar un tema. Está ya prohibido por el ente regulador de las finanzas en el Ecuador que haya una promoción en efectivo beneficiando a quien paga en efectivo y no en tarjeta. O sea, esos descuentos ya no pueden darse. El descuento que sea en efectivo tiene que darse en tarjeta. Si le pagan en efectivo, ¿en cuánto me deja? Claro. Ahora ya no pasa Ahora más. ya no se puede hacer porque incluso hay un tema de una sanción. Si es que hay un local que dice, si usted me paga en efectivo o le doy el 10% de descuento, o sea, el descuento que se aplique en efectivo tiene que darse por regulación y por ley ahora en las tarjetas de crédito. Pero que es luego le importante. dicen, bueno, cuesta lo mismo, pero la tarjeta le cobra la comisión del tanto por ciento. Eso sí hay que pagar sí o sí. Eso está prohibido Ya en no. el que echarle la culpa, por así, o la responsabilidad al consumidor de esa comisión. O sea, la comisión es un tema establecido entre el local y la procesadora de esa tarjeta, ¿no es cierto? Si el local está haciendo, por ejemplo, uso de, le voy a cargar a usted el 8% que me cobra a mí la tarjeta como local, uno puede hacer una queja y posiblemente incluso a locales sancionan quitándole esa tarjeta de crédito, porque no es una competencia desleal en el tema de tarjetas y eso está regulado, ¿no? Entonces no puede haber una diferenciación en el trato efectivo o en tarjeta. Pero teniendo el efectivo en la cuenta, tal vez a veces no pagamos ni siquiera con la de débito, pagamos con la de tarjeta de crédito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Internamente, ¿por qué lo hacemos? Ya, porque nosotros queremos vivir también una situación económica de fantasía. No ponemos límites también a nuestro nivel económico. Es decir, el gasto que tenemos no se compadece con el ingreso neto que recibimos. Entonces, una parte de manejar bien las finanzas es la madurez con que asumimos la responsabilidad de manejar nuestro dinero. Y la madurez no viene con la edad, sino con el momento en que tú asumes responsabilidades como la que es administrar tu dinero. Entonces, si tú quieres vivir un nivel, un estándar de vida superior a lo que tu vida real, a tus ingresos reales, vives en una fantasía y comienzas que la cena, que la pizza, que me compro este vestido, que los zapatos, que la cartera, que el iPod, el de la última generación, que la pantalla plana de 10.000 y luego te toca el rato de pagar, sucede que te estalla una bomba de deudas que tienes en todas partes. Es eso. Entonces, la forma que uno administra su dinero es una parte, es tu forma interior de cómo tomas las decisiones de tu vida.
y se te ve en la manera como administras el dinero. Es imprescindible y hay gente que a pesar de la edad no lo entendió jamás. Por eso, mientras antes uno vaya teniendo esta educación financiera, es importantísimo. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Carlos Salvatierra, quien nos llama desde Los Ríos. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muy amable, gracias. A ti, muchísimas gracias por llamarnos. Feliz año y cuéntanos. Sí, quiero hacerle una pregunta a los panelistas. ¿Qué tan conveniente es endeudarse en una institución bancaria como para poder lograr y querer comprar una casa? Bueno, es un préstamo hipotecario, ¿no? Un famoso préstamo hipotecario, que hay lugares más idóneos para hacerlo, unos más que otros. Sí, por ejemplo. Claro que sí, por eso es que comenzamos por decir el año 2017 y tenemos que tener nuestro plan de gastos, que es muy fácil, no necesita ser contador nada, sino cuánto ingreso y cuánto gasto al mes, cuánto me sobra y de lo que me sobra o cuánto estoy gastando de más o se me va en misceláneos que no debería estárseme yendo esos huecos en los bolsillos. Y el segundo paso que debemos hacer para planificar bien nuestro dinero es ponernos metas económicas. Y estas metas al iniciar un año es decir, por ejemplo, ¿qué quiero tener? Quiero tener una casa, un auto, viajar, ponerme mi negocio pequeño. Casa, ejemplo, entonces, ¿no? Tú te pones la meta y te pones un plazo, ¿en qué plazo lo voy a hacer? Si tú quieres una casa, esa es tu meta económica que te has trazado el 2017 y es una muy buena meta. Es una necesidad básica tener un techo. Pero para eso necesitas saber cuánto dinero tengo, cuánto gasto, en qué me puedo controlar el gasto para tener un ahorro base para comenzar con esa plataforma de ahorro y luego hacer mi endeudamiento para comprar la casa. Pero tú no vas a decir, por ejemplo, me enamoré de esa casa de $100,000 que queda en el barrio tal. Tienes que saber en base a tus ahorros hasta qué monto te puedes endeudar, hasta qué plazo te vas a endeudar, recorrer los bancos y ver cuál es la mejor tasa que te ofrece el mercado y luego ver los barrios en donde va a estar la casa, donde está tu capacidad de endeudarte. Porque si no sucede que nos endeudamos en una casa de mucho precio y luego no podemos pagarla y nos toca devolverla, rematarla o ir y alquilarla, cualquiera de esas cosas. Entonces tienes que decidir desde un principio y es una muy buena meta, es buena eso porque es parte de nuestra vida, pero hay que hacerlo planificadamente. Digamos que tenemos la posibilidad de ahorrar antes de mandar una nota que nos están solicitando, que también es muy importante, que nos va a dar otros consejos útiles que vamos a poder poner en práctica en este 2017. Digamos que tengo la capacidad de ahorrar, ya me acomodé con mis finanzas, ¿tengo que hacerlo en la misma cuenta que manejo, ya sea de ahorros o corriente, o debo abrir una paralela para que ese dinero esté ahí guardado? ¿Cuál es la recomendación en ese caso? Dentro de la recomendación de modelos de educación financiera, ¿no es cierto? Es mejor tener una cuenta aparte, ¿no? Que es la cuenta donde uno ve que va creciendo el saldo y va creciendo el saldo y es la cuenta meta en la cual aquí va la primera cuota de mi casa, aquí va la primera cuota del carro, en fin, esa es la cuenta a la que la familia, la madre si trabaja, el padre si trabaja, aportan a esa cuenta y si tienen un ingreso extra, va a esa cuenta. Y el resto es una cuenta de gasto normal de los temas rutinarios, ¿no? Y como dice Patricia, evitar caer en que si hay un exceso de ingreso, se vaya a un gasto suntuario, que lo que haga es un decremento en esa cuenta que iba creciendo, que es la de ahorro. Nuestra compañera Gisela preparó un reportaje justamente con lo que decíamos, más recomendaciones. Claro que sí, porque hay que ver que uno siempre tiene ese salario que le llega una vez al mes, pero ¿cómo poder sacar un poquito más de dinero? ¿Cómo poderle sacar un poquito más de dinero al mes o al trabajo? Bueno, aquí algunas recomendaciones. La mayoría de las personas tenemos problemas financieros durante toda la vida, no porque ganemos poco dinero, sino porque nuestras finanzas personales son un completo desorden. Para evitarnos esto, lo primero que debemos hacer es un flujo de caja. Un flujo de caja es un flujo de efectivo y lo que hace es indicarnos la fuente de nuestros ingresos
y además el destino de nuestros egresos. La diferencia entre nuestros ingresos y nuestros egresos nos da el ahorro o la deuda. Es importante que nosotros desarrollemos esa disciplina, porque de lo contrario vamos a pasarla mal. Al controlar nuestras finanzas tendremos una mejor calidad de vida. Sin embargo, restringirse de gastos suele ser complicado. Por lo tanto, la clave no es tanto enfocarse en controlar los egresos, sino también en generar más ingresos, ingresos de calidad, ingresos permanentes. Tú puedes controlar tus egresos, por supuesto, debes hacerlo, pero tan importante como eso es buscar la manera de generar más ingresos para que al final del mes tú tengas un excedente de efectivo. Existen varias maneras de generar ingresos según nos explica nuestro especialista, y una de estas es la promoción de productos y servicios a través del Internet. Yo recomiendo a las amas de casa, a las nuevas generaciones de jóvenes sobre todo, que ya no pierdan tanto tiempo buscando trabajo porque no lo hay. La tecnología desplaza mano de obra, pero esa misma tecnología da muchas más oportunidades para que gente gane dinero adicional, promoviendo productos o servicios de terceros que te pagan una muy buena comisión. Las nuevas tecnologías nos invitan a emprender y para esto debemos capacitarnos. Hoy en día existen opciones para hacerlo, como por ejemplo Ecuador Emprende por Internet, una plataforma gratuita que permite a los usuarios aprender las herramientas básicas para hacer negocios por Internet. Ecuador Emprende por Internet tiene 1.500 páginas de contenido y que están repartidas más o menos en 10 módulos. Hay 200 horas y para que tú te entrenes con videos y documentos impresos o para que tú los imprimas y te da las herramientas para que tú emprendas por Internet. Importantísimos, Vanessa. A veces nosotros les llamamos esos cachuelitos que nos ayudan a también sustentarnos durante el mes, durante el año. A redondear el sueldo, se dice también. A redondear el sueldo, y que en realidad uno tiene que aprender a gastarlos mejor, a destinarlos mejor. No hay que gastarlos, hay que ahorrarlos. Y esa es una buena forma, ¿no? En el año entero, todo lo que nos sobre extra, que tenga una sola cuenta, un solo destino. Eso es importantísimo y el Internet es una herramienta indispensable. Arturo, algo que hay que mencionar, Vanessa y Patricia, es el Ecuador se está convirtiendo en un país de emprendedores, ¿no? Veo, por ejemplo, herramientas importantes como el Fondo Nacional de Garantías, que normalmente la excusa de la gente es que no tengo garantía para solicitar un crédito. La gente tiene que informarse un poco más, ¿no? Existen mecanismos por los cuales para emprendimientos que requieran capital se pueden obtener esto. Y como dice justamente Carlos en su entrevista, creo que es importante encontrar esas alternativas, ¿no es cierto?, de estos inversionistas que existen y que están tratando de invertir en proyectos con capital semilla. Hay muchos inventos ecuatorianos. Esta semana salió el de los lentes estos especializados para gente ciega y que fue muy premiado. Entonces, el BIES da unas líneas de crédito excelentes para el tema de negocios. Si alguien tiene ahorrados un quirografario, en lugar de pedir el egreso del quirografario para hacer una inversión en algo suntuario, ¿por qué no invertir en un local? ¿Por qué no invertir en algo, en crecer el negocio, en un negocio que si sabe hacer pasteles, ¿por qué no hace una pastelería? Si sabe hacer algo, ¿por qué no empieza a hacer eso? Y eso es lo más importante. Sí, es emprendimiento. Sí, yo justo quería tomar el tema de las amas de casa que decía el especialista, que tal vez no es que tal vez no haya trabajo, sino que para las amas de casa tal vez es complicado también dejar el trabajo del hogar, dejar a los hijos por cualquier X situación. Pero tienen esas potencialidades. Yo he visto muchas amas de casa que han emprendido negocios justo de pastelería, tal vez sin ponerse un lugar tan grande, pero repartir pasteles a domicilio, son cosas que se pueden hacer. A los jóvenes también, que ahora hay estas modas de hacer los pastelillos y cosas por el estilo, incentivarles desde los más pequeños de la casa a que también consigan sus propios ingresos. Podría ser una de las metas para este 2017, claro, Patricia. Que sí. La educación del carácter, la educación financiera
empieza en la casa, le da a la casa. La instrucción académica te dan afuera las entidades educativas, pero el carácter, el forjar el carácter para emprender, para ahorrar, para perseverar, son valores y principios que empiezan en el hogar y que te da el hogar. Y que podemos empezar con nuestros niños. Las mamás podemos ayudar haciendo pasteles, que ellos ayuden a vender. Yo también conozco casos muy exitosos de personas, de mamás, de amas de casa, inclusive enfermas con cáncer o lo que sea, que para tener más ingresos, ellas han hecho, por ejemplo, chocolates, luego se van a fabricar artesanalmente, ya ponen en sus cajitas, ya tienen pedidos, y trabajan desde su casa y con la ayuda de la familia, que hacen pasteles, que reparten pasteles, que hacen bisutería. Hay otras mamás profesionales que dan contabilidad a empresas, a pequeñas empresas, a microempresas. Hay maestras que dan clases a los niños que se han atrasado más, das clases pagadas los sábados o en las tardes mientras están en la casa. Entonces, recursos sí hay. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner un poco más de nuestra iniciativa para aportar a esa meta financiera para el 2017. Y ahora, Arturo, es mucho más fácil porque uno decía, bueno, tengo que seguir un curso de gastronomía, por ejemplo. Hay un montón de tutoriales en el internet. Hasta eso sí, que es súper fácil. Y sepan que también hay cómo anunciar servicios, es decir, si usted es muy bueno en el internet, bueno, anuncie sus servicios y la gente también va a querer que le dé tutoriales, usted también en sus casas. Nosotros vamos a una pausa cuando ya son las 12:48 de la tarde. Venimos ya. Economía financiera, esos temas complejos que a personas como a mí se nos hace bastante complejo, pero bueno, y les agradecemos por su sintonía, por estar con nosotros y agradecemos a nuestros invitados. Vamos a tener nuestro segmento ahora de los mitos y verdades. ¿Será cierto o no algunos de los planteamientos que saldrán aquí en el televisor a mis espaldas? Vamos a empezar con Juan Carlos, si eres tan amable, a contestar rápidamente el primer mito, por ejemplo. Dice, mito 1, utilizar dinero en efectivo te ayudará a gastar menos. ¿Eso será verdad? A ver, la verdad es que lo importante es que haya orden y disciplina. Y yo más bien recomendaría que la gente use tarjetas de débito. Así va a gastar exactamente el monto con los centavos exactos de su transacción. Es decir, si va a la farmacia y le costó 15,25, va a pagar 15,25 con su tarjeta de débito de su institución financiera y el efectivo lo deja guardadito en su cuenta, en la cuenta de ahorros que decíamos que debería existir. Perfecto, vamos con el mito 2. Si me lo ponen, dice, mito 2, comprar al por mayor es siempre mejor. ¿Esto será cierto? No necesariamente. Si es que tú te reúnes con varias familias, bueno, podría ser para el tema de alimentos en el mercado, en donde todos, sin intermediarios o por ropa. En la alimentación puede funcionar, ¿verdad? Puede funcionar. Quizás. Pero el resto no, más bien tú deberías tener ordenadamente, planificadamente qué es lo que necesitas y no comprar más de lo que necesitas. Perfecto, vamos con el mito 3. ¿Qué nos trae ahora? Dice, pagar tarde las tarjetas de crédito de vez en cuando, ¿no está mal? A ver, va a depender de la situación financiera de cada uno. Lo importante es pagar. Y en análisis que decían que el 80% de la población es un buen pagador, el 10% tiene un problema financiero, el 10% se olvida. Pero yo creo que en el Ecuador la masa de endeudamiento está bastante controlada en cuanto a las tasas de no pago. Lo que creo que es importante es que entiendan que si hay un pago tarde, va a haber una sanción que es un interés. Entonces, no tratar de recurrir a aquello para financiarse el mes, sino que hay que pagar y evitar pagar el mínimo, sino empezar a tener ya esa cultura financiera de pagar valores más altos para tratar de amortizar el capital que tiene ahí. Perfecto, entendido. Vamos con nuestro último mito, el mito número 4, cuando ya falta muy poquito para que se termine el programa. Mito número 4 dice, para ahorrar hay que ganar un buen salario. ¿Es cierto que hay que ganar un buen salario? Es un mito total. ¿Ya? Porque yo he conocido gente que gana $5,000, $10,000 y no les alcanza el dinero. Y gente que gana
un básico y sin embargo ha podido distribuir bien su dinero. El que más gana, más gasta, eso también bueno. Claro, sí, vas subiendo tu estándar de consumo y como no te pones un límite, que es lo que yo decía, que además de ponerse metas, también hay que ponerse un límite en tu estándar, entonces en vez de aumentar el ahorro, lo que vas es aumentando el gasto. Entonces, ese es un mito. Imagínense, hay una historia de una señora que no ganaba un sueldo y sin embargo ella pudo comprarse un terreno recogiendo cartones y material reciclable. Entonces, ya, para que se den cuenta, si una viejita hacía y pudo comprarse su terreno, ¿qué no haremos nosotros, no? Y yo creo que también hay que tomar en cuenta que si hoy tengo un buen sueldo, tal vez mañana no lo tenga. Entonces hay que acomodarse, no al techo más alto, sino tal vez generar esta conciencia del ahorro. Y quería hacer una pregunta, ya nos faltan aproximadamente 5 minutos, lo habíamos planteado tras cámaras, pero me parece importante. Yo he escuchado mucha gente que dice, creo que este año no me voy a poner a invertir mucho porque es un año electoral, no sabemos qué va a pasar en febrero, tal vez nos vaya bien, tal vez nos vaya mal. ¿Es un buen año para invertir o cuál sería la recomendación que podríamos darle a la gente? A ver, yo creo que es un año de oportunidades, ¿no? Para el emprendimiento siempre hay una oportunidad. No hay año bueno ni año malo, hay políticas económicas buenas y políticas económicas malas. De alguna manera nos afecta a todos de una u otra forma. Lo importante es más bien que si uno tiene idea de que va a poder hacer un buen negocio, tiene ahorros o tiene mecanismo de acceder a un plan de financiamiento que le permita sacar adelante esa panadería, esa página web de diseño gráfico, cualquier tema, hay que empezar a arriesgar un poco. Entendamos que ya el mercado ha cambiado, no hay suficientes empleos efectivamente, o no necesariamente hay buena paga en esos nuevos trabajos. Entonces hay nuevos empleos disruptivos. Yo le llamo disruptivos, que es un tema de donde hay que tratar de romper el molde y empezar a encontrar. ¿Cuál es un empleo disruptivo, por ejemplo, para que la gente más o menos sepa? Bueno, por ejemplo, hoy en día el desarrollo de programas de software, ¿no? Desarrollo de software para la banca, desarrollo de software como estos muchachos que han sacado estos lentes para ciegos, ¿no? Que han recibido estos premios. Entonces, yo creo que van hacia esos temas donde se está fortaleciendo estas incubadoras de emprendedores, que ya hay varias en el país, y que sugiero que empiecen a revisar algunas. Veo que es indispensable la educación. Es decir, estos empleos disruptivos uno necesita educarse. Hay gente que es apta o no para ciertas cosas, pero la educación es indispensable, es una inversión. Claro que sí, la educación es una inversión y es, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Uno trate de especializarse en alguna cosa. Por ejemplo, tú, si es que pagas para que te limpien, te hagan el aseo de las oficinas, de la casa, de lo que sea, pero si te quedas sin la limpieza por un mes o sin esa persona que te dé ese servicio, no hay desplome. Pero si por decir, a ti te da un infarto al corazón y el cirujano, el médico hace una operación de corazón abierto, tú feliz pagas los $100,000, endeudas de donde sea y pagas porque te está salvando la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando te especializas más, cuando adquieres más conocimientos, más herramientas, más técnicas, tú vas a estar más competitivo para hacer un crecimiento financiero mejor en tu hogar. Bueno, creo que hemos dado consejos súper importantes. El primero, la planificación, luego estirar tal vez la cobija hasta donde nos dan los pies, como dicen las mamás en las casas. Así que empieza el 2017, tome las precauciones del caso y haga que su economía pues sea la ideal para que no le dé dolor de cabeza y no le duele el bolsillo. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Carlos Terán y a la economista Patricia Rodríguez por esas recomendaciones al empezar este año nuevo. A ustedes, muy gracias. ¿Cuánto te quedó, Vane? Mañana una pequeña prueba, ¿te parece? Si es que podemos hacer aquí una prueba pequeña, a ver cuánto nos quedó. ¿Cuánto nos quedó? ¿Saben qué hice yo? Ya me compré la agenda. Mañana las metas. ¿Ya se compró agenda? Me compré agenda. Mañana venimos con las metas del año, ¿te parece? Ponte una meta. Y les decimos a nuestros televidentes, les vamos a decir nuestras metas de este año. Y vamos a hacer lo que hace Amelina. Hagamos esas dos cosas. También Chanchito. Chévere. Segurísimo que sí. Y ustedes también háganlo de casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el primer programa del 2017, que está hecho para y por ustedes. Y mañana otro tema importante porque se viene la temporada lluviosa en algunos sectores, en algunas provincias. Es importante cuidar nuestra salud. Hay enfermedades que son oportunistas y usted debe estar atento a eso. Claro que sí, temporada invernal. Nos vemos entonces mañana. Chao, chao.